Buenos días, familia Espinar del Bosque. Gracias por estar una vez más en los talleres sabatinos que ofrece la clínica. Hoy el taller lo imparte la maestra en psicología Alejandra Flores Ocampo. Ella es licenciada en psicología y con maestría por la UAM. También ha trabajado en adicciones, manejo emocional, violencia, autoestima, comunicación asertiva y codependencia. Y ella es miembro del staff de Pinar del Bosque y ya lleva algunos años con nosotros. Pues bueno, Ale, son todos tuyos. Gracias, vos. Déjame compartir mi pantalla. Buenos días. Hola, buenos días. No sé qué hice. Espera. ¿Se ve? Sí. Silenciaste a todos, incluida a mí. Yo no. Estaba silenciada. Pero ok, a ver. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Alex, sí se ve. Ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Nuestro taller de hoy se llama Expectativas sobre el proceso de rehabilitación. Y entonces estuve pensando como qué temas pudiéramos dar, ¿no? con ustedes. Y este es uno de los temas que usualmente tocamos cuando nosotros tenemos juntas en la clínica. Nosotros percibimos que la familia necesita reforzamiento en este sentido. Entonces, por eso fue que decidí que trabajar como en esta parte. Vamos a hacer, no son muchas diapositivas, pero me gustaría que también participaran. Y entonces por ahí en la parte final vamos a hacer como un checklist. Y entonces ya al final ustedes si pudieran compartirme de lo que se dan cuenta y todas las cosas que pudieron revisar hoy. Entonces, bueno, hablando de expectativas sobre el proceso de rehabilitación, no cambió. Ya, a ver, vamos a hablar de qué es una expectativa o qué son las expectativas. Entonces, así, en la pura definición, son creencias que se centran en el futuro y puede ser una creencia realista o no. Recordemos que cuando algo está planteado hacia el futuro, nos va a generar mucha ansiedad. Entonces, también es un supuesto más probable que se considera eventualmente posible. Lo quise poner con mayúsculas porque muchas veces las personas tendemos a suponer, ¿no? Y entonces, cuando nosotros suponemos, nos armamos una idea de lo que puede o no ser cierta situación, ¿sí? También es una posibilidad de que un acontecimiento suceda y una esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Piensen ustedes cuando, no sé, expectativas laborales, expectativas familiares, expectativas de pareja, cuando nosotros ponemos esas expectativas en el otro o en alguna situación, esperamos que sucedan como a nosotros nos gustaría que sucediera, por supuesto, o como estamos suponiendo, estamos hablando de esa esperanza, sueño o ilusión. Entonces, si nosotros centramos esa ilusión, ¿no? En una situación o en una persona, es altamente probable que esa situación no suceda. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de factores externos
que intervienen para que las cosas puedan no suceder como nosotros estamos planeando, ¿sabes? Entonces, ¿a qué te llevan las expectativas? O sea, ya hablamos de que son esperanzas, supuestos, que están pensados en el futuro, que nos llevan a tener esta ilusión sobre algo o alguien, ¿no? Entonces, lamentablemente, las expectativas que nosotros ponemos en algo o en una situación o en alguien nos van a llevar a la frustración, al enojo, a la decepción, a la impotencia. ¿Por qué? Porque el otro, ¿no? En este caso estamos hablando de no sé, pareja, hijo, esposa, papá, mamá, etcétera, ¿no? O sea, en este caso, el otro no tiene ni idea de las expectativas que nosotros le estamos poniendo, número uno. Y número dos, aunque sea consciente de las expectativas que nosotros le estamos poniendo, no tiene por qué cumplirlas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aniversario de pareja, ¿no? Y entonces mi expectativa es que mi pareja se acuerde del aniversario, que organice algo padre, que me compre un regalo que sepa que me gusta, porque es como un momento muy especial, que el momento se haga como muy bonito, ¿no? Esa es mi expectativa, ¿sí? De aniversario. Pero el otro ni siquiera sabe que esa es mi idea. Y entonces sucede que cuando llega el día del aniversario, se le olvida que es aniversario. ¿Qué pasó? ¿O no? ¿Se ve? Ya se quitó, pero sí se veía. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. A ver, voy a dejar de compartir en lo que... No sé qué pasó. Pero bueno, ajá, entonces esta situación, o sea, llega el día del aniversario. Ok, llega el día del aniversario. No sé qué pasó con mi presentación. Un momento. Y obviamente no se cumple lo que está en tu mente, ¿sabes? O sea, puede que tu pareja hasta se le haya olvidado el aniversario, por supuesto que no te compró un regalo, por supuesto que no preparó la cena que tú estabas esperando, ¿no? Entonces, eso te va a llevar, ahorita que se reanude la presentación, eso te va a llevar a algunas situaciones. Por ejemplo, al enojo, a la frustración, a un montón de situaciones, ¿sabes? Que pueden pasar. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo aquello que tú tenías en tu mente. A ver, creo que ya pude. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ajá. Entonces, bueno, gracias. Bueno, entonces te lleva a la parte de la frustración, del enojo y demás. Tú te quedas con esas situaciones y después se hace todo un caos porque te guardas eso de una expectativa que tú tenías puesta en alguien que tampoco está, que tampoco es responsable de cumplirla, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirven las expectativas? O sea, si solo nos traen enojo, si no resuelve, entonces, ¿para qué nos sirven? Porque por algo las estamos poniendo, ¿no? Bueno, número uno, para no hacerte responsable de tus propias acciones y decisiones. Dos, culpar a los demás y seguir en la misma dinámica codependiente. Tres, justificar tus decisiones. Y cuatro, victimizarte. Estas son las más comunes, ¿ok? ¿A qué me refiero en el punto 1, que es para no hacerte responsable de tus propias acciones y decisiones? Cuando tú pones expectativas, no eres responsable de decir, ok, sí, es mi tema estar poniendo expectativas en el otro. ¿Sí? Es algo que yo tengo que resolver y es algo que yo tengo que trabajar porque el otro no lo puede cumplir, ¿sabes? Entonces, culpar a los demás y seguir en la misma dinámica
Cuando esto no sucede, o sea, cuando sucede que, por ejemplo, tu pareja se le olvidó por completo el aniversario y no preparó absolutamente nada, entonces es decir, a ver, estoy súper enojada, ¿por qué? Por culpa de él. O sea, ¿por qué se le olvidó el aniversario? Si cada año es la misma fecha, entonces, ¿por qué se le olvida? Si se supone que debería de tenerlo en mente, y etcétera, ¿no? Entonces, tiendes a a culpar a los demás, ¿sí? Y no ves que el tema es tuyo. Volvemos de nuevo a ti, ¿sí? Entonces, justificas tus decisiones porque tú también decides ponerle expectativas a la otra persona o a la otra situación, y en el ínter en el que eso sucede, te haces la víctima. Entonces, eso es justo el para qué te sirven. Me queda claro que todas estas, y espero que a ti también te quede claro, que todas estas, que estos 4 puntos no son sanos, porque ninguno de esos te va a llevar a ser responsable de ti, a tomar buenas decisiones, a comunicarte de manera asertiva, a poner límites, a la autoobservación. O sea, ninguno de estos puntos te va a llevar a eso, ¿ok? Pero para allá vamos. Ok, entonces, el tema es expectativas en el proceso. Ya vimos lo que es una expectativa, ahora vamos a ver lo que es un proceso. En el sentido así más literal, el proceso es un conjunto de fases sucesivas, ojo, sucesivas de un fenómeno. Es un procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarlo o transformarla. Es decir, que el proceso de rehabilitación, igual que todos los procesos, son fases sucesivas, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, como viene en la imagen. No puede ser 1 y luego 5 y luego 2 y luego 4. O sea, no hay modo, ¿sí? Todo tiene una secuencia. Entonces, ¿para qué? Para que algo se pueda elaborar o transformar. Alguna de esas dos situaciones. En el caso del proceso de rehabilitación, buscamos las dos, ¿sí? Elaborar y transformar, pero sobre todo transformar una creencia, ¿sí? O un modo de vida, una pauta que tú y tu familiar que está internado con nosotros había estado llevando a cabo hasta el día de hoy, ¿sí? Pero en ese proceso, o sea, en el ínter del proceso de rehabilitación, estamos hablando de un reaprendizaje para que ese proceso sea de manera sucesiva. Y voy a hacer de nuevo énfasis en la palabra sucesivo. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, yo ahorita que ya hice mucho énfasis en por qué los procesos son sucesivos, ¿por qué es importante respetarlos? Ok, número 1, porque aprendes que cada miembro tiene una función dentro de la familia. Ahora, vamos a centrarnos, quiero que por favor pienses en ti y en tu familiar que está con nosotros internado en la clínica, ¿sí? En ti y en tu familiar y en la familia en sí, ya sea, no sé, si es tu esposo, a lo mejor tienes hijos, si es tu esposa, hijos, si es tu hija, hijo, etcétera, ¿no? O sea, toda esta familia. Entonces, cada miembro de esta familia tiene una función dentro de la misma, pero a la vez es importante respetar el proceso de cada quien de manera individual, ¿sí? Y no ponerle expectativas, sobre todo a la parte del paciente que está con nosotros y de la clínica. Entonces, cada uno tiene una función muy importante dentro del núcleo, ¿ok? Y entonces también es importante respetar los procesos porque pones en práctica tu tolerancia a la frustración y tu paciencia. La realidad de las cosas es que no todo mundo tenemos paciencia y no todo mundo tenemos tolerancia a la frustración. Entonces, aprender que el proceso lleva paso 1, paso 2, paso 3, así hasta paso 20, ¿no? Y que todo requiere tiempo. Es importante para ti. Yo siempre les pongo como de ejemplo a los chavos, ¿no? Cuando estoy en terapia con ellos, así. Cuando hablo de este tema de los procesos, yo les digo, a ver,
usualmente tenemos más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, siempre les pregunto como, a ver, cuando ustedes quieren conquistar a una chava o les gusta a alguien o quieren salir con ella, o sea, se acercan y de, oye, me gustas, se besan, son novios y al día siguiente se casan, ¿o cómo es? ¿No? Entonces ya me dicen, no, pues es que si me gusta, pues ya como que le hago plática y luego ya la invito a salir y entonces a lo mejor a los 2, 3 días quedamos para salir y salimos así, así como varias veces hasta que decidimos ser novios y, o sea, es un proceso, ¿no? No es de que la conoces hoy, se dan su primer beso, al día siguiente ya son novios y en una semana se están casando y en 3 meses ya nace su primer hijo. O sea, todo es un proceso, ¿sabes? Y todo eso requiere tolerancia, paciencia. Algo que, por ejemplo, nuestros pacientes no se les da demasiado. ¿Por qué? Porque quieren todo así para antier, ¿no? Entonces, ¿por qué también es importante respetar los procesos? Hace un rato les decía que cada miembro de la familia tiene una función. Entonces, aunque estés viviendo un proceso familiar, a la vez también estás viviendo un proceso personal. Entonces, respetar tu propio proceso es muy importante, ¿sí? Y respetar a la vez el proceso de los demás, porque cada quien avanza a su ritmo. Hay personas que están en un proceso terapéutico o en un proceso de rehabilitación y avanzan con más rapidez que otros. ¿Por qué? Por una cuestión de personalidad, por un sinfín de cosas, ¿sabes? Entonces, es importante que también respetes tu propio proceso como miembro de la familia, ahora que estás tú conectado en el taller, y que también respetes el proceso personal de los demás miembros, porque muchas veces podemos decir, ay, no, es que ni siquiera le está echando ganas, ay, no, es que no está haciendo nada, ay, no, es que fulanito. Entonces, vemos que el otro aparentemente no avanza, ¿no? Y entonces, noticia del día, los procesos terapéuticos muchas veces no se ven así de que tú lo puedas ver como tal, ¿sabes? O sea, las personas que estamos como en este proceso terapéutico es un sentir, es un avance que a lo mejor no se nota tan rápido con las demás personas, pero tú te vas sintiendo diferente, notas que eres más consciente de ti, que actúas diferente, te observas mucho más, ¿no? Como, ay, otra vez volví a hacer esto y demás, ¿no? Entonces, todo es un proceso y necesitas respetarlo también, ¿no? Cada quien va a su propio ritmo. Trabaja las expectativas sobre ti misma y sobre los demás. Es curioso cómo en un proceso terapéutico, ¿no? Muchas veces el paciente se llega a frustrar porque es como, ay, no, o sea, a mí me han dicho así como, ay, Ale, es que este tema ya lo hablé 700 veces, o sea, no puedo creer que me siga causando conflicto, que me genere, no sé, enojo, impotencia, o sea, ¿cómo puede ser posible si ya lo hablé un chorro de veces, ¿no? Ya lo trabajamos y luego se presenta otra situación similar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Entonces, ahí volvemos al tema de las expectativas. No lo puse, pero las expectativas llevan en la palabra debería, ¿no? O sea, yo debería aprender esto, porque, o sea, debería aprenderlo a hacer porque ya lo trabajé. Entonces yo ya debería hacer X cosa, o tú ya deberías hacer esto. O sea, la palabra debería lleva una carga emocional bien fuerte para nosotros mismos y para los demás. Y entonces, cuando tú aprendes a ver ese proceso en ti o ese avance, empiezas a ser más compasivo contigo y con los demás. De, ok, ya hice esto, o sea, no estoy donde estaba porque definitivamente ni tú ni yo estamos, en este momento, estamos donde estábamos hace una semana, ¿sabes? O sea, ponte a pensar en cómo estabas hace una semana y han pasado un sinfín de cosas en 7 días, en X cantidad de horas, ¿no? Y no eres la misma persona, ni siquiera la misma persona de ayer. Entonces, es importante ser compasiva también contigo misma y con los demás. Así es que aprendes también a respetar esos procesos. Y entonces también aprendes a identificar qué puedes y qué no puedes controlar. Ese es otro de los grandes temas, ¿no?
Al poner expectativas, va ahí de lleno la parte del control. Las personas que tendemos a querer el control, buscamos todo el tiempo no perderlo, generar situaciones en las que nosotros nos podamos sentir cómodos y demás. Entonces, cuando tú sueltas expectativas, aprendes a identificar qué es lo que sí puedes controlar y qué es lo que no puedes controlar. Y en realidad, lo único que vas a poder controlar son tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Nada más. Esas tres cosas son lo único que tú puedes controlar. ¿Por qué? Porque dependen de ti, ¿sí? Lo que haces depende absolutamente de ti. Tomas decisiones. Lo que piensas depende absolutamente de ti. Y lo que sientes, este manejo emocional, también depende absolutamente de ti. De ahí en fuera, de estas tres situaciones, nada está en tu control. Nada. ¿Por qué? Porque todo depende de la otra persona. Todo está puesto afuera, ¿sí? Y mientras esté puesto afuera, no hay modo de que tú puedas controlar, ¿ok? Entonces, hablando de las expectativas, ya hablamos de los procesos, ya hablamos de que hay que ser compasivo, de para qué te sirven esas expectativas, qué es lo que sientes cuando pones expectativas. ¿Qué pasa entonces cuando tu familiar llega a la clínica, ¿no? Con nosotros? Usualmente, las expectativas que tú tienes son altas, ¿sí? Quizá por la situación emocional en la que tú y tu familia se encuentran. La mayoría de las veces cuando un paciente llega con nosotros a la clínica y que ustedes piden ayuda y demás, es porque la situación en la casa, en la familia, en el núcleo, ya dio todo de sí y ya explotó. O sea, ya es así como, ya no puedo más con esto, ¿sabes? Entonces, las expectativas que tú pones en la clínica, básicamente, ¿no? Y en tu familiar tienden a ser muy altas. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres, por supuesto, es que quieres que se resuelva la situación por la cual estás pidiendo ayuda. Todos estamos de acuerdo en que quieres que se resuelva, ¿no? Entonces, usualmente también hay un alto nivel de codependencia, ¿sí? La familia y el paciente hacen como esta mancuerna de el dependiente y el codependiente. Y la familia usualmente es la parte codependiente, ¿sí? Los adictos o sí, las personas que están internadas con nosotros tienden más a esta parte dependiente. Entonces, hay un alto nivel de codependencia, ¿sí? Y la mayoría de las veces existe poca información respecto a lo que es la enfermedad en sí. Por eso la importancia de asistir a los talleres, o sea, creo que la parte del compromiso de nosotros como clínica con ustedes es brindarles, Ale, mande. perdón que te interrumpa, perdón por la interrupción. Oye, me están escribiendo en el chat. No sé si puedes ampliar la presentación. Es que, En la parte de abajo, sí, ya sé, pero no va a avanzar, creo. Lo he intentado en otros talleres, pero a ver, lo voy a intentar. gracias. Quizás sí, porque ahora no le puse animaciones, entonces yo creo que sí. Muchas gracias. Ajá, entonces la mayoría de las veces les decía que existe poca información respecto a lo que es la enfermedad. Y les mencionaba como nuestra parte de clínica con ustedes al brindar estos talleres, la parte de que ustedes se puedan informar mucho más de lo que implica la enfermedad, ¿sí? Estamos aquí en este mundo, creo yo, para aprender, todos. Todo el tiempo, todos estamos aprendiendo de todos, ¿sí? Entonces, siempre es importante conocer, ¿sí? Las situaciones. A mí me pasa que, por ejemplo, no sé, voy al médico por X situación y entonces me dice, pasa esto, ¿no? Y si yo no tengo ni idea de por qué y cómo, pues yo empiezo a preguntar como de, oye, ¿por qué? Y es malo, y por qué se origina esto, y hay tratamiento, o sea, un montón de cosas, ¿sabes?
Entonces, nuestra función de estar aquí con ustedes es brindarles esa información. Desafortunadamente, les decía, la mayoría de las personas no cuentan con todo lo que implica, ¿no? Pero la adicción es una enfermedad que avanza, ¿sí? Es como la diabetes, que si tú no la controlas, o sea, la diabetes no se te va a quitar, ¿sabes? Pero necesitas seguir las indicaciones de los especialistas, del médico, del internista, del nutriólogo, de un montón de especialistas que te dicen, a ver, tienes que hacer esto, ¿no? ¿Para qué? Para que estés controlado y tu calidad de vida mejore. Lo mismo con la parte de la adicción. Ahorita vamos a ver lo que implica, ¿no? Vamos a ver algunos puntos, pero yo también reconozco que el hecho de que estés aquí es bastante bueno porque ayuda a ampliar este conocimiento de lo que es la adicción, ¿ok? Entonces, también muchas veces la familia llega como con esta mood con el paciente de arréglamelo y luego vengo por él, ¿no? Por ahí puse así como cuando vas al mecánico y dices, te lo dejo, me avisas cuando ya quede y yo vengo por él. Muchas veces esto sucede, nos sucede incluso en terapia privada, ¿no? Con niños y adolescentes sucede mucho, o sea, los papás llegan así de algo le pasa, se está portando muy mal, yo no sé qué hacer, toma, arréglamelo y me avisas cuando quede, ¿no? Y en ocasiones también sucede con el familiar que tenemos en la clínica, con la familia. Y entonces, no se trata de, a ver, aquí está mi familiar que es un problema, me genera problemas, yo ya no puedo con esto, entonces te lo dejo, X cantidad de tiempo, 35 días, 70 días, 105 días, el tiempo que sea, y entonces yo luego vengo por ahí, ¿no? No sucede así. El punto es que muchas veces nosotros hablamos con ustedes como familia para decirles, a ver, es que es un conjunto, ¿no? O sea, tú también tienes que poner de tu parte. Y entonces a veces nos ven así con cara de, ¿acaso me estás diciendo que tengo que modificar conductas? ¿No? Sí, claro que te digo que tienes que modificar conductas. Y entonces muchas veces salen como de, a ver, no, pero yo ¿por qué tengo que cambiar? Si el enfermo es él o es ella, ¿no? Quien está en la clínica. O sea, yo como, ¿por qué tengo que hacer ese cambio? Si ya te llevé al del problema, ¿no? O sea, se supone que tú lo tienes que arreglar, ustedes son los especialistas. Y entonces, sí, claro, nosotros somos los especialistas y precisamente por eso es que damos las indicaciones, ¿no? En ocasiones, a ver, déjame regresar un poquito. Nosotros sugerimos la parte de los procesos terapéuticos individuales, porque detectamos, o sea, todo es como un engranaje, ¿no? Que funciona. Y entonces todas las piezas tienen que funcionar, todas a la par, porque si una no funciona, las otras tres no van a llevar su función a cabo, ¿no? Y entonces cuando nosotros les decimos a ustedes, es que tienes que modificar conductas, tienes que modificar patrones, tienes que estar en proceso terapéutico, creo que por esto te va a ayudar, es por algo de verdad lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, esta parte de los procesos y de qué se trata y demás. Bueno, es un proceso de reaprendizaje. ¿Por qué? Porque todos tenemos aprendidas un montón de conductas. Todos, ¿sí? O sea, desde que nacemos, vamos creciendo en nuestro círculo, en nuestro núcleo familiar primario, y vamos aprendiendo conductas. Muchas veces esas conductas no son sanas, pero nos funcionan, o al menos nos funcionaron durante algún tiempo. Y después llega el punto en el que ya no nos funcionan más, ¿sabes? Entonces, exactamente por eso es que los pacientes acuden con nosotros a terapia, porque durante X cantidad de tiempo hicieron algo para
para arreglar o para solucionar ciertos conflictos de una manera en la que ya la habían llevado a cabo, pero esa manera ya no les es funcional. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es la misma conducta que hacían cuando tenían 15 años, ¿no? Y ahorita ya tienen 30. O sea, ya no te vas a conducir de la misma manera. Entonces, el proceso terapéutico es para reaprender, ¿sí? Y para desaprender patrones insanos o conductas insanas, ¿no? Para cambiar patrones conductuales, aprender nuevas estrategias que te ayuden a tu bienestar. Y lo puse separado porque pues, bienestar, a veces no nos detenemos a pensar en desmenuzar palabras, pero el bienestar es eso, es el estar bien en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y la verdad es que esa no es una tarea tan sencilla. O sea, estar bien en el aquí y el ahora lleva un chorro de trabajo, ¿no? Entonces, es reaprender o aprender estas estrategias que hoy en día te ayuden a estar bien y a moverte en el mundo, ¿sí? A cambiar en el modo en el que te mueves por el mundo. ¿Por qué? Porque si tú te mueves de una manera insana, todo a tu alrededor va a moverse así. Y viceversa, si alguien a tu alrededor se mueve de una manera insana y tú no tienes la información necesaria para decir, a ver, momento, esto no me parece, esto no me está gustando, voy a pararle aquí. Si tú no puedes hacer eso, te vas a dejar envolver por este rush de cosas que el otro también hace de una manera insana, ¿sí? Ok, ahora, muchas veces nos preguntan cuáles son los temas más importantes que trabajamos con ustedes o que se deben trabajar en terapia. La respuesta es todos, ¿sí? Todos los temas son los más importantes. ¿Por qué? Porque lo que a ti te sucede, eso es lo más importante, tanto en la dinámica familiar como a nivel personal. Seguramente te ha pasado, o no sé si te ha pasado, pero a mí sí, o sea, honestamente a mí sí, que, no sé, estoy platicando con alguien y entonces me puede platicar un problema que tiene y yo no lo veo tan grave, ¿sabes? Y a lo mejor para mí es como, pero ni es para tanto, o sea, la solución es esto, esto, esto y esto, ¿no? Y yo le puedo dar 4 soluciones o 4 alternativas para solución, pero a esa persona se le cae el mundo con cierta problemática, ¿no? Y entonces a lo mejor muchas veces minimizamos la situación de una persona, pero en realidad ese es el tema más importante para esa persona. Probablemente tu problemática para otra persona no sea, o sea, tan trascendental, ¿sabes? A lo mejor una persona que está como en fase terminal de cáncer, por ejemplo, escucha tu problemática y dice, pues eso no es nada, o sea, tú no tienes ni idea de lo que yo he vivido. Entonces, comparado con quién, ¿no? La problemática sucede. Entonces, todos los temas son importantes. Y entonces, ¿cuáles crees que sean los temas más abordados? Esta es pregunta y me gustaría que me respondieran. ¿Cuáles crees que son los temas más abordados de nosotros con ustedes como familia? O como, sí, como familia e incluso con los pacientes. ¿Quién dice yo? No veo a nadie, no sé si alguien levanta la mano o no. A ver, así me voy a ir como de maestra de primaria, lo siento. Oiga, soy Erika Bautista. Sería la parte de cómo se lleva uno con el hijo o qué es lo que hace uno con él. O sea, el tema es, ¿qué tanto estás con tu hijo compartiendo? ¿Qué tanto estás con tu hijo compartiendo? Ok, entonces estamos hablando de los vínculos, ¿no? O sea, como del compartir y el tiempo y la calidad la calidad de tiempo, ¿no? Que puedes estar. Ok, gracias, Erika. ¿Alguien más? Creo que el tema, ¿puedo hablar? Sí.
Creo que el tema más frecuente es la relación e interrelación que existe con la familia y el paciente. Ok, pero en esa relación con el paciente hay temáticas específicas. O sea, ¿qué tipo de temáticas creen que se abordan, ¿no? En este caso, con ustedes o con los pacientes. ¿Cuáles son las más frecuentes? Desde luego que su adicción, Ujú. desde luego que sus conductas, desde luego que sus emociones, y creo que son las principales. Ok, muchas gracias. Y ahora, en la temática con ustedes, familia, ¿cuáles creen que son los temas más abordados o los más, no quisiera llamarle como más importantes, porque todos los temas son importantes, pero sí los que se repiten más, vaya? Orlando, ¿me apoyas? En mi caso, crítica y alcoholismo. Alcoholismo, ok. Bueno. Y crítica. ¿Perdón? También crítica. Crítica, ok. Juzgamiento. Ok. No, o sea, eso es la parte que yo creo que es la problemática. Uh-huh. Ok, gracias. Bueno, a ver, estos son usualmente las temáticas más recurrentes de nosotros con ustedes, ¿sí? E incluso también con los pacientes. Entonces, aquí solo puse 6, pero si le rascamos, en realidad de ahí desglosamos un montón de situaciones. De esas 6, me gustaría que hicieran como su checklist, ¿sí? Y al final me compartieran, ¿sí? Entonces, la primera que yo puse es la parte de la codependencia. Entonces, ¿qué es la codependencia? Ay, a ver, un momentito, ya. La codependencia son patrones de conducta y pensamientos disfuncionales e insanos que causan dolor, frustración, enojo, ira, etcétera, y que se repiten de manera compulsiva como respuesta a una relación enferma con un adicto o en alguna otra relación. O sea, no necesariamente tienes que tener una relación con una persona adicta para que sea una parte codependiente o una relación codependiente, ¿sí? También es con otra persona que no necesariamente es adicta, pero que tiene algún tema ahí, a lo mejor de control, que es narcisista, ¿no? O sea, que puede tener incluso como antisocial o un sociópata, o sea, de verdad, no necesariamente con un adicto. Y entonces también implica centrar la atención en los estados de ánimo, necesidades y conductas del adicto. Es estar en contacto con él o ella para alcanzar un estado de bienestar propio. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que la persona que es codependiente necesita estar en contacto con esa otra persona, estar al tanto de sus necesidades, de su estado de ánimo, de sus conductas, de todo, para que esa persona se pueda sentir bien. Porque si no está en este contacto, en este cuidar de manera constante a la persona, no se siente bien. O sea, es como que su sentido de vida está puesto en el otro, lo cual es bastante insano, ¿sí? Entonces, el primer punto es la parte de la codependencia. Por favor, ve checando en estos seis puntos que puse nada más. Puse algunas características como esta.
necesito que por favor vayas identificando si esto te pasa, ¿no? Ya sea con la persona que está interna con nosotros o que estuvo, porque creo que también hay familias que su familiar ya egresó, pero identifica si te pasa con la persona que está con nosotros o si te pasa con alguna otra persona, que a lo mejor está tu hijo con nosotros en la clínica, pero este tipo de codependencia o de situaciones codependientes te pasa con tu hijo y te pasa con tu esposo o con tu esposa y ya sabes, o sea, como que se va repitiendo. Entonces, vamos a ir leyendo algunas características de manera muy breve, pero sí, por favor, vas identificando, entonces vas haciendo como checklist si te checa, ¿no? El segundo punto es la conciencia de enfermedad. Cuando yo hablaba con ustedes de las primeras diapositivas y hablaba de las expectativas y del proceso y de que muchas veces cuando tu familiar llega con nosotros, las expectativas son muy altas, ¿no? Puestas en nosotros porque, claro, somos los especialistas y estamos para ayudar, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a hablar de lo que implica la enfermedad, cuando te empezamos a pedir que te involucres en los talleres, en esta parte de las terapias individuales, que asistas a grupo de Al-Anon, todas estas indicaciones que entonces damos para ayudarte a tener una conciencia de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que implica? Saber lo que es la adicción, lo que implica ser adicto y familiar de una persona adicta, ¿sí? Muchas veces es dicho por miembros de familia, es el tema de, es que nada más le tienes que echar ganas, ¿no? Nada más le tienes que echar ganas, porque mira, el primo de un amigo también era bien alcohólico y entonces un día le echó ganas y ya no toma, ¿no? O toma pero ya se controla. Entonces, no, la realidad de las cosas, o sea, tú no vas con un diabético y le dices, échale ganas para que se te baje para que se te regule la insulina, échale un montón de ganas, ¿no? No vas, o sea, yo te digo esto y a lo mejor te puede dar risa y dices, ay, ale, obvio, ¿no? Claro que no, lo mismo con un paciente adicto. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones a nivel cerebral que es lo que va marcando muchas conductas. Entonces, echarle ganas muchas veces no es la respuesta, ¿sí? Y no es el modo y no es la actitud, o sea, sí implica estar muy bien informado de lo que conlleva y también de lo que implica ser familiar de una persona adicta, porque también es aprender a actuar, aprender a poner límites desde el amor y a responsabilizarte de ti. El punto anterior era la parte de la codependencia y entonces aprender a actuar, a poner límites desde el amor. Muchos de ustedes son papás, ¿sí? Del paciente que está con nosotros. Entonces, no hay límites desde el amor. ¿Por qué? Porque aprenden, es que si yo le pongo un límite, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no? Y entonces, cuando tú descubres las bondades de lo que implica poner límites, no solo a tu familiar, sino al mundo entero, a ti misma incluso, es maravilloso, porque dices, ah, caray, como que nunca había yo experimentado una sensación tan de bienestar como es ponerle un límite al otro. ¿Para qué? Para que no transgreda este espacio vital mío, ¿no? Pero desde el amor. Y entonces enseñarles a ustedes a poner límites desde el amor es un tema, porque es también desde el amor propio, ¿sí? Y a responsabilizarte de los patrones conductuales que habías estado llevando a cabo hasta el día de hoy, que no te están funcionando y que si tú los sigues replicando, no te van a funcionar. Si no te han funcionado en años, ¿qué te hace pensar que te van a funcionar en meses, no? Entonces, es la conciencia de enfermedad, ¿sí? Saber lo que implica ser adicto, familiar de un adicto, a poner límites desde el amor, aprender a actuar de manera diferente, cómo te tienes que mover en este nuevo proceso, tanto para tu familiar como para ti. Entonces, pues la tercera era los límites, ¿no?
Muchas veces cuando nosotros les decimos, oye, ¿y qué tanto te es sencillo poner límites o hay que poner límites? Muchas veces nos hacen esta cara como la que puse ahí en la imagen, ¿no? Así como de, híjole, la verdad es que no te los manejo, ¿no? Sí trato de ponerlos y muchas veces se quieren justificar de, no, es que yo sí pongo muchos límites, muchísimos límites que pongo yo, ¿no? Y entonces a nosotros no nos hace, no cuadra el audio con el video, ¿no? O sea, es como, a ver, si pones muchos límites, como por qué el resultado de tu familiar es así, ¿no? Entonces, no me cuadra. ¿Para qué hay que implementar los límites y qué es lo que son, ¿no? Entonces, por llamarlo de alguna manera, literalmente son estos altos, ¿sí? Un alto que tú le pones a alguna conducta que te lastima física o emocionalmente. Hablando del tema de violencia, hay violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, ¿no? Varios tipos de violencia. Entonces, cuando hay conductas que te lastiman de manera física, o sea, hablando de la violencia física o de manera emocional, ¿sí? Hay que ponerle un límite, o sea, es este alto que tú le pones al otro de, a ver, un momento, yo no te permito que tú me hables así, yo no te permito que tú me trates de esta forma, ¿sí? Y entonces yo establezco un límite y pongo una consecuencia, o sea, la consecuencia es que, no sé, yo ya no me relaciono más contigo, ¿no? Por ejemplo, en una cuestión de pareja. O con los hijos, con hijos, como de, a ver, llegaste tarde, la consecuencia debe ir ligada a la acción, o sea, llegaste tarde, entonces no hay permisos para salir a fiestas en un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia y te la voy a cumplir, no a la semana me pides permiso y digo, bueno, pues sí, órale, va, vete a la fiesta. Eso no es un límite, porque a lo mejor pusiste un límite antes, pero ya se desquebrajó totalmente. ¿Por qué? Porque no supiste poner una consecuencia. Entonces, el segundo punto es ponerte límites, ayuda a fomentar el respeto, amor y comunicación. Yo puse a poner límites, pero ponerte es el primer paso. Cuando tú aprendes a ponerte límites, aprendes a poner límites a los demás, ¿sí? A veces es un poco complicado como de, pero yo, ¿en qué sentido me voy a poner límites? O sea, no, yo no tendría por qué ponerme límites, no se me ocurre ningún ejemplo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tienes un chorro de antojo de un pastel de chocolate, ¿no? Entonces, vas y te compras tu pastel favorito de chocolate. Entonces, como tienes mucho antojo de pastel de chocolate, te lo quieres comer todo, ¿no? O sea, tú te puedes sentar a ver una película y empezar a comerte el pastel. Y si nadie te dice nada, a lo mejor te acabas medio pastel, ¿no? Un límite para ti sería, a ver, no, me voy a comer una rebanada con un café o algo así. No me lo voy a acabar medio pastel en una sentada. ¿Por qué? Porque me va a doler el estómago, porque a lo mejor me voy a empachar, porque, no sé, a lo mejor serían demasiadas calorías en muy poco tiempo. No sé, ¿sabes? O sea, ese tipo de situaciones son límites propios, ¿sí? Entonces, algo que te tiene que quedar muy claro, y que espero que así sea, es que ni tú, ni yo, ni nadie puede ayudar o hacer algo por alguien que no quiere o no se deja, ¿sí? No hay modo, no hay manera. Cuando nosotros o cuando alguien pide ayuda o cuando nosotros estamos ayudando a alguien, es súper importante que esa persona quiera ser ayudada. ¿Por qué? Porque va a tener la apertura de escuchar, va a tener la humildad para aprender y se va a dejar guiar, ¿sí? Entonces, estoy hablando de ti, de pacientes, de todo tipo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, estamos muy bien. Adelante. A ver, ¿Nos ahora, sentamos, por favor? ay, creo que es Mari Carmen, ¿verdad? Creo que ya.
Ok, Y ya tenía abierto el micro, pero ya. sí, gracias. Ahora vamos a ver en el cuarto, sí creo que sí es el cuarto, lo que es el amor propio. Y ayer que estaba haciendo la presentación, empecé a pensar cómo poner lo que es el amor propio, porque se habla muchísimo, o sea, en los últimos años ha habido muchas temáticas del amor propio y de lo que es y de lo que implica, y todo el mundo habla de lo que es el amor propio, pero casi nadie habla de lo que no es el amor propio. Entonces yo dije, ok, creo que va a ser como mucho más fácil identificar lo que no es el amor propio, ¿sí? Entonces, el primero es permitir ofensas, humillaciones, malos tratos y cualquier tipo de violencia, ¿sí? Tratarte mal o hablarte mal. O sea, muchas veces con pensamientos y con palabras como de, ay, qué tonta soy, ¿no? Ay, cómo no pude hacer esto. A lo mejor para ti es como, pues yo me digo tonta muchas veces, ¿no? Pero eso no es normal. ¿Por qué? Porque en realidad, si te lo estás diciendo, es porque en el fondo piensas que eres una tonta, ¿no? O un tonto. Entonces, el amor propio no es, lo que no es el amor propio es tratarte mal o hablarte mal. No cuidar de ti, no tenerte como prioridad. El no cuidar de ti implica no hacer cosas que te gusten, no tener tiempo para ti, ¿no? O sea, si de, ay, me quiero sentar en el sofá y ver una película. O sea, no, ¿por qué? Porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello, porque tengo que estar al pendiente, por un montón de cosas. Entonces es no cuidar de ti de manera física y psicológica y no tenerte como prioridad. Muchas veces cuando nosotros hablamos o estamos en terapia con ustedes o incluso así en los talleres, me ha tocado que yo les pregunto como, a ver, si tú pudieras hacer una lista de prioridades, ¿no? Y obviamente ahí escribir nombres de personas, cosas que son importantes de resolver y demás, ¿qué harías? ¿A quién escribirías? Y me hacen como la lista, ¿no? De, ay, bueno, pues no, mi hija, mi hijo, mi nieto, mi esposo, mi mamá, mi sobrina, pagar la luz, pagar mis tarjetas, no sé, ¿no? Ahorrar para esto, para aquello. Y en ningún punto apareces tú mismo, en ninguno, ¿no? O sea, cuando yo reviso esa lista es como, ¿y tú dónde apareces? Y te lleva un momento de reflexión de, ay, pues sí, o sea, ni siquiera me puse, ¿no? O sea, muchos ni siquiera se ponen en esa lista y algunos, con más suerte, se ponen al final, ¿no? Entonces, nadie, no me ha tocado ni una sola persona que se ponga como prioridad, así, yo mismo soy lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, voy a poder funcionar con las personas que me son importantes. Y lo que tampoco es el amor propio es soportar cualquier tipo de situación dolorosa por miedo a poner un límite y enfrentar las consecuencias que pueda venir de poner este límite. ¿A qué me refiero? Muchas personas tienen relaciones, ¿no? Con hijos, con pareja, con amigos, con un montón de personas que a lo mejor no les gustan, ¿sabes? O sea, los lastiman, son relaciones dolorosas, son relaciones tormentosas, y entonces por miedo a la pérdida no quieren poner un límite. ¿Por qué? Porque no se quieren sentir solas, porque no quieren sentirse abandonadas, porque peor es nada, ¿no? Entonces, poner un límite no lo quieren hacer y por supuesto enfrentar la consecuencia de lo que va a venir tampoco lo quieren enfrentar, hablando del tema de tu familiar, ¿no? Si tú quieres poner un límite porque es una situación que te está generando conflicto y tú pones un límite y el límite es, no sé, te vas de la casa, si tú vuelves a hacer una situación así, te vas de la casa y no me importa aunque vivas debajo de un puente, ¿no? Si se vuelve a dar esa situación es como, no, porque cómo lo voy a dejar, porque pobrecito, y entonces no existe ningún tipo de amor ni propio ni por el otro, porque lo que tú crees que estás haciendo de ayudar al otro, a tu hija, a tu hijo, a tu hermano, a tu papá, a tu esposo, ¿no? En realidad, lo único que estás haciendo es
hacerlo inútil, ¿no? Perdón por la palabra, pero hacerlo inútil. ¿Por qué? Porque le resuelves, no le ayudas, le resuelves muchas situaciones. Y entonces la persona no aprende a resolver sus propias situaciones. Pero es que luego no se puede. O sea, es no, la factura que corresponde en el sí. ADVEL. Ah, es cierto. Bueno, de una vez ahorita lo... No es conmigo. Lo de la factura no es conmigo, pero creo que alguien dijo algo, ¿no? ¿No? Ok. No era un micro que estaba abierto, pero ya. Es que algo dijo de que no se puede, no sé, pero ok. La siguiente parte, el siguiente punto, son los tipos de relaciones. Puse 4 puntos. Pregúntate, ¿tienes relaciones tóxicas? ¿A qué me refiero con relaciones tóxicas? Con relaciones en las cuales no haya comunicación asertiva, no haya ningún tipo de acercamiento, donde haya violencia, donde en lugar de estar contento con esa persona, con tu hijo, con tu pareja, con quien sea, en realidad, en lugar de sumarte, te resta, ¿no? 2, no te sabes comunicar asertivamente con los demás. La comunicación asertiva es súper importante en todas las relaciones que tengamos, en absolutamente todas, ¿sí? Entonces, si no te sabes comunicar asertivamente con los demás, es probable que tengas relaciones tóxicas, que haya falta de amor propio, que no sepas poner límites, ¿no? Algunos de los puntos que hemos estado revisando anteriormente. 3, tus heridas de la infancia marcan la pauta relacional con los demás. Existen 5 heridas primarias, ¿sí? La herida de abandono, la de rechazo, humillación, traición e injusticia, ¿sí? Estas 5. Y entonces, todas las personas de este mundo, todas tenemos al menos una herida, ¿sí? Y entonces, esa herida va a marcar la pauta de nuestras relaciones, ¿sí? Nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares, laborales, ¿no? Va a marcar esa pauta. Entonces, si tú sabes desde dónde te estás relacionando, desde la carencia, ¿no? Desde esta herida, desde esta falta, desde este vacío, si tú te relacionas desde el vacío, en realidad vas a tratar de llenar ese vacío, ¿sí? Y lo peor que puedes hacer es tratar de llenar esa falta si tú te sientes vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque te vas a relacionar desde la carencia y desde aceptar lo poquito que te puedan ofrecer, ¿no? Desde las migajas que te puedan ofrecer. Y entonces, tú no estás para aceptar migajas, tú te mereces el pan completo, ¿no? Entonces, si te relacionas desde la carencia, la vas a pasar muy mal. Pero si tú trabajas estas heridas de la infancia, no te vas a relacionar desde la carencia. Ahí te vas a relacionar desde el amor, desde la plenitud, desde el estar sana contigo misma o mismo, ¿no? Y entonces, lo que vas a hacer es, no vas a buscar a alguien que te complemente. ¿Por qué? Porque tú ya vas a estar completo. Vas a buscar un compañero de viaje en esta vida, ¿no? No vas a buscar a tu media naranja, no vas a buscar la mitad de tu hilo rojo, no vas a buscar tu complemento, no vas a buscar nada de eso. ¿Por qué? Porque vas a aprender que tú eres tu complemento, que estás completa, que tú eres la naranja completa y que tú eres todo el carrete de hilo rojo. ¿Sí me explico? Entonces, identifica si tienes relaciones tóxicas, si te sabes comunicar asertivamente con los demás, si tienes identificado desde dónde te relacionas, ¿sí? Desde la carencia o desde esta parte sana de ti. Y la última, ¿no? Que es la parte de la comunicación asertiva.
también ustedes, o sea, de repente ponen una cara así como de, híjole, no, la verdad es que tampoco te manejo la parte de la comunicación asertiva, no se me da, ¿no? Bueno, la comunicación asertiva debe ser clara, concisa y me faltó poner directa, ¿sí? Clara, concisa y directa. Porque cuando tú te comunicas con el otro, es muy importante que hables desde, no desde echarle la culpa al otro, ¿no? Es que yo me siento así por tu culpa, porque tú hiciste esto, ¿no? O sea, por tu culpa me siento así. No, habla desde lo que tú sientes. A ver, fíjate que pasó esta situación y entonces yo me sentí de esta manera. Ahora entiendo que a lo mejor no fue como lo más correcto y demás, pero así me sentí yo. No es que tú me hayas hecho sentir, ¿sabes? Esto que pasó hizo que yo me sintiera así. Y entonces yo me hago responsable de mis propias acciones y de mis propios sentimientos. Y entonces cuando tú te comunicas con la otra persona y le haces saber cómo te sientes, lo ideal sería que estuvieran como en el mismo canal, ¿no? Y entonces si yo te digo, oye, fíjate que, no sé, sucedió X situación y yo me sentí triste, me sentí frustrada, me sentí enojada por esto que tú me dijiste, ¿no? Yo no estoy diciendo que fue tu culpa, yo te estoy diciendo que por esa situación yo me sentí de esta manera. Lo ideal es que si tú estás escuchando lo que la otra persona te está diciendo y te dice que fue lastimada con tus palabras, lo ideal sería evitar hacer ese tipo de situaciones para evitar lastimar o hacer enojar o lo que sea a la otra persona. Entonces, tu comunicación debe ser clara, concisa y directa. Ahora, una cosa es lo que digo y la otra es lo que el otro entiende. Esto lo tienes que tener clarísimo, ¿sí? Haz de cuenta que es el tema, el del juego, que seguramente conoces o que espero que conozcas, el de teléfono descompuesto, ¿no? Que yo te digo una frase y tú entiendes otra y entonces replicas lo que tú entiendes. Entonces, en la comunicación con la otra persona, sí, sea amigo, esposo, hija, mamá, papá, quien sea, es importante asegurarte que lo que tú estás diciendo es exactamente lo que la otra persona está entendiendo, ¿sí? ¿Y de qué manera tú puedes asegurar? Pues preguntándole, o sea, no hay otro modo, ¿sabes? Entonces, a ver, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que me molestó mucho esto, esto y esto y esto, y entonces tú te das cuenta que la reacción de la otra persona no va como muy acorde a lo que estás diciendo, literalmente le preguntas, a ver, ¿qué estás entendiendo que dije? ¿O qué entendiste de lo que dije? ¿No? Y entonces la otra persona te va a responder lo que ella entendió de lo que tú dijiste. Y ahí te puedes asegurar de, ok, sí es correcto lo que yo te quise transmitir o no, ni al caso. O sea, hiciste un mensaje totalmente tergiversado de la situación, ¿no? Asegúrate que sea efectiva la comunicación y promueve tu comunicación asertiva, aunque el otro no esté educado aún. Este es un tema porque muchas veces nos dicen, ay no, pero, o sea, es que yo sí trato de comunicarme de manera asertiva, pero el otro ni escucha, se pone de necio, se justifica, sale con, o sea, con un montón de situaciones de, no, es que yo soy así, tú para qué, y no sé qué. A ver, no te enganches, ¿sí? No te enganches. Hablamos, la presentación inició con las expectativas. Entonces, asegúrate que tú te estés comunicando de manera asertiva con el otro, ¿sí? Eso no tiene nada que ver y no lo hagas por el otro, hazlo por ti, para aprender. Si el otro no tiene las herramientas, las habilidades, en este momento, para escucharte y para comunicarse en el mismo canal que tú de manera asertiva, no pasa nada, ¿sí? No le pongas expectativas al otro de lo que debería resolver, de lo que debería hacer,
¿sabes? Entonces, cuando tú trabajes en ti, vas a ser más compasiva con el otro, vas a entender al otro y te vas a entender a ti. Y no te vas a enganchar si el otro entiende, si está en el mismo canal, si sabe lo que es la comunicación asertiva o no, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con mis expectativas del proceso de rehabilitación? ¿Sí? Si me sugieren o indican que inicie proceso terapéutico, por algo lo están haciendo, ¿sí? En ocasiones nosotros con tu familiar tenemos la primera, bueno, al menos así lo hago yo y la mayoría de mis compañeros así lo hace también. Tenemos la primera sesión familiar solamente con ustedes, sin el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos al paciente aparte, ya tuvimos terapia individual con él y entonces después tenemos la terapia con ustedes. Entonces, si nosotros detectamos que algún miembro de la familia es importante que tome terapia, de verdad, créeme, por algo lo estamos haciendo, ¿sí? Porque detectamos que es importante que esa persona también trabaje a la par que nosotros trabajamos con el paciente de manera individual, ¿sí? Entonces, si alguien, el encargado, la terapeuta o el terapeuta encargado del proceso de tu familiar con nosotros te dice, yo te sugiero que tomes terapia individual con algún miembro del staff o así, de verdad, no es porque nosotros queramos sacar más dinero, no, porque muchas veces es, no, pero es que ya estoy pagando y no sé qué. No, o sea, de verdad, todos son engranes de una maquinaria, ¿sí? Como el ejemplo que puse hace un rato. Y todos tienen que funcionar perfectamente bien, como reloj suizo, ¿no? Entonces, por algo lo estamos haciendo. El segundo punto es, tú también eres parte de la problemática familiar del interno. Te aviso que también tu familiar vive contigo. O sea, no solo es como mi paciente el enfermo, ¿sí? Arréglenmelo porque él es el problema. Yo no tengo por qué hacer modificaciones si el enfermo es él. Yo como por qué voy a dejar de tomar. Yo como por qué voy a dejar de ir a fiestas. Yo como por qué voy a dejar de hacer mis cosas. O sea, te aviso que la dinámica familiar seguramente es bastante disfuncional y que tú también tienes que arreglar temas. Entonces, si la indicación es que dentro de la casa no haya alcohol, no haya nada, también le tienes que entrar al quite, ¿sabes? O sea, a lo mejor yo no te estoy diciendo que para siempre dejes de ir a fiestas, pero por algún tiempo limitar esa parte, ¿no? Si en algún punto se te ocurre o vas a cenar con unos amigos o con unas amigas y se te antoja una copa de vino, adelante, hazlo allá, ¿sí? Pero tampoco llegues así súper ebrio a tu casa. Es parte de los límites, ¿no? Identifica que no lo vamos a arreglar y te lo vamos a devolver como nuevo, ¿sí? Porque no es un coche, no es un carrito que se descompuso, no, eso no es, ¿ok? Entonces, no lo vamos a arreglar. Nosotros vamos a trabajar con el paciente, le brindamos todas las herramientas para que el paciente pueda cambiar estas pautas y ustedes también, ¿sí? Y entonces nosotros no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es trabajar desde la parte profesional, terapéutica, con ellos y contigo, ¿sí? Tienes que trabajar en cambiar todos tus asuntos personales, ¿sí? Todos estos asuntos que no son sanos para ti, todos tienes que aprender a trabajarlos. Identifica tus heridas para que sepas desde dónde te vinculas. Esto es sumamente importante y de verdad te lo dejo de tarea. Si alguien no te ha sugerido terapia, yo te sugiero que tomes terapia, ¿sí? Porque de verdad es un proceso de autoconocimiento muy bonito. Y poner límites es lo mejor que puedes hacer. Te invito a que lo intentes, de verdad. ¿Qué puedo hacer con mis expectativas del proceso?
tienes que saber que a ti te toca hacerte responsable de ti, ¿sí? Que nadie más va a venir a hacerlo por ti. ¿Conoces el efecto dominó? En el que tú tiras una ficha y todas se van así, ¿no? Tirando. Cuando tú generas un cambio, siempre a fuerza, los demás generan un cambio. Cuando tú te mueves del lugar, el otro o los otros, que son tu círculo más cercano, se mueven del lugar, ¿sí? Entonces, si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. No hay manera, de verdad, no hay manera que tú quieras un resultado diferente y sigas haciendo las mismas cosas. Eso no va a pasar. Ok, es muy importante que sigas las indicaciones que se te dan. Aprender a soltar y a saber qué sí puedes controlar y qué no, te ayudará a bajar esas expectativas. Aplica en todas las situaciones y esferas de tu vida. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí me gustaría escucharlos. Si hicieron su checklist de estos 6 puntos de los que hablamos, con cuántos se identifican y con cuántos no. Me gustaría escucharlos. Voy a dejar de compartir. Están sumamente callados, oigan. ¿Nadie? ¿Nadie va a participar? ¿Todos? Erika Bautista. Hola, yo creo que muchas gracias por la ponencia. Creo que yo al menos me siento identificada con todas y dentro de todo eso, sí, con el internamiento de mi hija, para mí ha sido una situación que ha salido, como dice usted, un efecto dominó, en el cual pues todo el mundo estamos muy inmersos, quizá con muchas culpas, pero yo creo que aquí se trata de trabajar un poco más, para cada uno, para que nuestro familiar pueda ser mejor, ¿no? Ok, Erika. Muchas gracias. Entonces te identificaste con los 6 puntos. Bien. A trabajar en todos esos 6 puntos, porque sí son importantes para el proceso de Ivana. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien que ya haya, que su paciente ya haya egresado con nosotros? A ver, Luz. Tienes silenciado tu micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Mi Tal, esposo buenas tardes. efectivamente egresó la semana pasada y sí, me identifico ahí con algunos puntos, pero uno de los principales que manejas es en el momento de querer ayudarle, ¿no? Y que se manifiesten las situaciones de problemática. Muchas veces lo toman así como una agresión, no como el que yo quiero comentarte lo que pasó, porque sé que en su momento pues estaba fuera de control, porque efectivamente le comenté es que no me acuerdo de nada, ¿no? Sé que no es una justificación, porque en sí estaba con la intoxicación etílica, pero sí me es muy difícil manejar pues ese tipo de situaciones con él, ¿no? No es así como, ok, sí pasó, no, sino que lo siente como un reclamo, como una agresión, como lo estás diciendo, pero es parte, pienso, de decirle realmente lo que yo siento, no solamente de liberarlo con la terapeuta, sino también liberarlo como pareja. Y sí, en la mayoría de los puntos, pues como todos yo sí me siento identificada y creo que la mejor manera de apoyar pues es ayudarnos nosotros para poder ser su cerebro auxiliar
en el momento que ellos lo necesitan. Ujú. Claro, y entonces, bueno, en esto que estás comentando, también si él en algún momento toma como agresiones lo que tú estás diciendo, a lo mejor valdría la pena reforzar la parte de sus propias terapias y valorar si es importante o no para el proceso de pareja tomar terapia de pareja, ¿no? Para que también en el inter se aprendan a escuchar, o sea, porque si cada quien está en su canal, pues muchas veces eso no ayuda, ¿sabes? Entonces, en ocasiones una terapia de pareja puede funcionar. Sí, pero Sí, es... bueno, de hecho como pareja es muy funcional. Solamente es cuando ha tenido los episodios de recaída, ¿no? Ya había pasado más de un año que él no había consumido y consumió esta ocasión. Es en ese momento cuando su actuar Ujú, es agresivo. ok. Entonces, pues empieza a decir así bastantes cosas, pero que ya después, o sea, es que no me acuerdo de nada, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí es complicado en ese momento y al salir el hablar pasó, pero pues fuera de eso, de cuando no está consumiendo, pues la verdad que es una excelente persona, ¿no? Yo siempre se lo he dicho, eres un gran ser humano y nunca ha tenido una agresión conmigo estando sin consumir. Y sí tratamos de platicar mucho, de hablar, entonces como pareja sí, solamente son estos episodios de consumo. Ok, ok. Bueno, tú también identificar qué estás, o sea, porque si es solamente en la parte del consumo, identificar si tú estás dispuesta a pasar esos episodios que a lo mejor no son frecuentes, pero suceden, ¿no? Entonces, saber si estás dispuesta a pasar por ellos, nada más. Gracias, Luz. Gracias por Gracias participar. ¿A ti? por la ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, para ir cerrando el taller, estamos en tiempo. Sahat Navarrete, Sí, buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, por ejemplo, en este caso, mi familiar es mi hermano, tiene aproximadamente 3 meses que egresó de la clínica. Ahorita en la presentación se hablaba sobre el proceso a seguir, ¿no? Estábamos hablando que un proceso es como el ir hacia adelante, el ir escalonados para llegar a un mismo objetivo. Pero muchas veces no sé si es una expectativa, porque sí lo es, el pensar que a lo mejor y tu paciente va a tratar de tomar las cosas de otro punto de vista, lo va a analizar más, va a ser diferente, que el proceso va a ser diferente a como venía siendo antes de estar en la clínica. Más sin embargo, por ejemplo, en este caso, nuestro proceso no es así. O sea, yo podría decir que, no sé, las primeras 2 semanas solo fueron las únicas 2 semanas en las que el paciente se comunicaba con nosotros y platicaba, y a lo mejor y más, ¿cómo decirlo? Y más metido en el núcleo familiar, cosas así. Pero llega un momento en el que él solito se excluye, ¿no? En el que él, tú le dices, pues es que tenemos que ir haciendo esto, y él no, y se enoja, no te habla, te contesta de una manera muy agresiva, tú le sugieres algo y él te dice que no, porque así no son las cosas, y tú no sabes, y él sí sabe, él sí está en lo correcto y tú no. O sea, son muchas situaciones, que hacen que sea así. Por ejemplo, en la clínica llevaban un horario en el que se levantan y un horario en el que se duermen, ¿no? En casa se quiso tratar de seguir ese horario, o sea, se le dijo, vamos a tratar de respetar el horario que tú tenías por tus hábitos y claro, formar el hábito en toda la familia. Y él dice, no, porque entonces tú ya no estás haciendo un hábito, tú estás manipulando a las personas para que las personas sean como yo. Y, o sea, tú dices, no es que yo quiera manipular a alguien, sino simplemente quiero que sigamos el ritmo de vida que se supone que es el adecuado para las personas, ¿no? Y él no, o sea,
Tú le dices, hay que dormirnos temprano, ya lo quieres manipular. Tú le dices, ¿cómo estás? Tú quieres saber cómo estoy porque me quieres manipular. O sea, cosas así para él, todo eso, todo se trata de manipulación. Hablábamos de un proceso. El proceso muchas veces yo pienso que depende de nosotros. Yo tengo aproximadamente 1.5 años asistiendo a terapias y no por adicción o así, sino porque pienso que simplemente en algún momento necesitamos que alguien nos guíe en cómo ir viviendo, ¿no? Entonces, pues si te dicen, ¿no? Que debes de seguir este proceso, lineamiento, lo que se hablaba de marcar límites propios, ponernos como prioridades, cosas así. Pero, por ejemplo, en el proceso de mi hermano, pienso que no puedes tener un proceso o nunca vas a encontrar un proceso cuando tú sigues siendo una persona que miente mucho. O sea, no puedes tener un proceso o nunca vas a tener un avance cuando tu mente sigue creando fantasías y tú estás pidiendo ayuda de cosas que no están pasando. O sea, estás haciéndote pasar una vida que no estás viviendo. O sea, que mis papás no me apoyan, es que no me quieren, es que mi papá, es que mi mamá, cuando pues sabemos que las cosas son diferentes. Entonces, bueno, mi conclusión final es, ¿qué marca o qué tienes que hacer con tu paciente para limitarle? Permíteme. ¿Qué tienes que hacer con tu paciente para limitarle? Es que este no es el proceso que tienes que llevar, esto es lo que tienes que hacer, sin que él se sienta agredido, manipulado, porque, o sea, él tiene la razón y tú no. Ok, a ver, ¿cómo se sienta él? Ese no es tu asunto, ¿sí? Tú tienes que seguir las indicaciones, que desde lo que estoy escuchando, eso que ustedes están haciendo es parte de las indicaciones que tienen que seguir, ¿sí? Sí. Si él se siente manipulado, agredido, lo que sea, que lo trabaje en su terapia. Porque lo que yo escucho de, ay, no, es que tú lo que quieres es manipular y lo que tú quieres hacer es que todos tengamos como el horario y, o sea, son justificaciones para no seguir esas mismas indicaciones, ¿no? Sí. Entonces, si él se siente manipulado, agredido, trabájalo en tu terapia. Y entonces pregúntale a tu terapeuta si lo que yo estoy haciendo es incorrecto. Tratar de seguir con el hábito que estabas teniendo en la clínica, si eso es insano, ok, que me lo diga la terapeuta y modificaré conductas. Pero seguramente la terapeuta o el terapeuta, no sé quién lo atienda, le dirá, a ver, o sea, lo que tú estás haciendo es buscar justificaciones para no seguir las indicaciones. Entonces, ustedes se tienen que mantener firmes en el proceso, ¿sí? Y no pensar en cómo le puedo hacer para que él no se sienta agredido. No, él se va a sentir agredido, entre comillas, porque lo que está tratando de hacer es manipular la situación para hacerlo a su antojo, ¿sí? Para que no haya una estructura de horario, para que se pueda dormir a la hora que quiera, para poder hacer lo que quiera. O sea, eso es lo que él está tratando de hacer. Entonces, si tú sigues las indicaciones que se te dieron, tú estarás cumpliendo con lo que te toca. Si él se siente agredido, victimizado, manipulado, lo que sea, ese es un tema de él y lo tendrá que trabajar en terapia porque es parte de su enfermedad. No sé si fui clara. Espero que sí. Sí, muchas gracias. Okay. A ver, Luz, gracias a ti, Sahar. Luz, ¿querías participar de nuevo o se te olvidó la mano levantada? Tienes tu micro silenciado. Sí, lo que pasa es que debemos de considerar que también ellos como enfermos, pues sí, son muy manipuladores. Uh-huh. Y ahí se agrega la mentira, la manipulación, entonces se victimizan. Y pues por eso nosotros sí debemos de trabajar así como en separado, pero en grupo con ustedes para saber cómo podemos apoyarles
desde ese aspecto, porque si no vamos a caer en el juego de ellos, ¿no? De que, ay, no, sí, pobrecito, ay, no, sí, tienes razón, ay, no, sí. Y pues son justificaciones que en lugar de ayudarles, pues en realidad les vamos a perjudicar. Exactamente. Cierto. Gracias. Muchas gracias, Luz. Mari Carmen, tienes levantada tu manita. Hola, y disculpas por hace un ratito, pero se me desactivó el micrófono. Ah, yo dije, ya está preguntando cómo estamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo nada más quiero intervenir para darte las gracias, porque siempre eres muy asertiva con tus temas. Y definitivamente el proceso es largo. El proceso es muy largo y debemos de tener mucha paciencia, mucha tolerancia y seguir nosotros con nuestros tratamientos. Si quieres tú estar bien, pues a seguir. Es lo único que quiero comentar. Muchas gracias, me da gusto verte. Muchas gracias, señora Mari Carmen. Un gusto saludarla. Gracias. Igualmente. Por sus palabras. Gracias, bye. Saludos a su esposo. Sí, con mucho gusto. Bye. Gracias. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, creo que podemos ir cerrando el taller. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo soy la hermana de Rolando. Mi pregunta es, yo estoy en terapia actualmente con ustedes y independientemente yo llevo terapia con mi psicóloga por más de 3 años. Mi pregunta es, ¿por qué yo tengo que modificar mi vida por él cuando a mí se me hace injusto y ustedes me repiten, mi terapeuta me dice que tengo que seguir mi vida y tengo que dejar de preocuparme por él y tengo que dejar de hacer cosas por él, que es como tipo codependencia, pero al mismo tiempo ustedes me dicen, no, pues es que tienes que modificar tu vida, es que tienes que dejar de hacer esto cuando él salga, es que tienes que dejar de tener alcohol en tu casa, es que tienes que dejar de hacer esto. Entonces, es como o sea, sí o no lo tengo que hacer, porque digo, yo amo a mi hermano y todo, pero para mí, digo, al final de cuentas siempre va a lidiar con voy a ir a una fiesta y va a haber alcohol, voy a ir a un antro y siempre me van a ofrecer drogas en un baño, en donde sea. Entonces, como, ¿por qué tienes que modificar eso y no puede estar conviviendo en una fiesta, pero sin el alcohol? Digo, pues yo he visto gente alcohólica que puede estar en una reunión sin tomar. Entonces, mi pregunta es esa, ¿por qué tengo yo que modificarlo cuando ustedes me dicen que siga con mi vida y que no me limite con él? No sé si me quedó claro todo, pero a ver, yo entendí que por una parte tú entiendes que las indicaciones o lo que te dice tu terapeuta es que tienes que hacer tu vida, que tienes que dejar que él haga la suya, que tienes que poner límites, que tienes que esto, que tienes que lo otro. Y por otro lado, las indicaciones que se te dan en la clínica es que no haya alcohol en casa, que evites, o bueno, algo así como fiestas o algo así. Eso fue lo que entendí. ¿Sí es eso lo que me quieres dar a entender? Sí, el por qué se contradice mucho entonces esa parte del sigue con tu vida, pero modifícala. Ok, mira, cuando yo, bueno, la realidad es que la situación con Rolando es, o sea, cada situación es diferente con cualquier paciente, ¿no? Si te dicen, sigue con tu vida, nadie te está diciendo que dejes de consumir, que dejes de ir a fiestas, que dejes de tomar, si tú no quieres hacerlo, ¿sabes? Al final del día, la indicación es, ok, si hay un adicto en casa, ¿sí? Hay un adicto en casa y lo ideal es ayudarlo a tener factores de protección. La indicación es, por favor, evita tener alcohol en tu casa. Si tú te quieres ir con tus amigos al antro, si tú te quieres tomar, si tú te quieres ir a un rave, si tú te quieres hacer eso, fuera de tu círculo de Rolando, de esto, es tu tema, ¿sabes?
es tu tema. El punto es ayudar a Rolando a que tenga estos factores de protección en casa, ¿sí? No, sí, yo entiendo lo que haga mi vida fuera de casa está bien, es mi vida. Pero independientemente de eso, estoy modificando mi interacción con mi familia, estoy modificando la convivencia, la dinámica, todo se va a modificar internamente. Entonces, ¿por qué en terapia nos dicen no modifiques y después nos dicen modifícalo? O sea, al final de cuentas mi convivencia diaria con mis papás es muy diferente a cuando ya vaya a salir él y no vayas a fiestas, va a generar otro tipo de peleas en mi casa porque pues realmente vamos a modificar todo por él. Y ustedes me dicen en terapia, pues sigue con tu vida. Claro. No me refiero a cuando yo salga de fiesta, no. Me refiero a mi interacción familiar. Esa interacción familiar se va a modificar 100% y esa modificación familiar me va a generar otros problemas porque nuestra vida no es así. Ok. Creo que la parte que tú estás entendiendo de sigue con tu vida, a lo que nosotros más bien nos estamos refiriendo con el sigue con tu vida, ¿no? Es que no centres tu vida en Rolando y que tus decisiones no vayan de lo que haga o no haga Rolando, ¿sí? No me refiero a eso. Creo que no me estoy dando a entender. Te voy a poner un ejemplo muy vago. Navidad. Nosotros hacemos una fiesta de Navidad junto con toda mi familia. Obviamente hay alcohol, están mis primos, mis tíos, todo mundo. Y ahora ya no vamos a tener fiesta navideña. Y no es porque seamos una familia alcohólica ni nada, pero pues al final ya no vamos a tener Navidad, ya no vamos a tener Año Nuevo, ya no vamos a ir al cumpleaños de cierta tía, ya no vamos a poder hacer eso porque nuestra dinámica cambia. Ahora yo te pregunto, ¿Navidad es consumir alcohol? Claro, por mi familia sí, claro, o sea, es nuestra dinámica, no somos cristianos ni mucho menos, ni es por ofender a alguien si es cristiano, pero en mi familia sí, claro, hay una carne asada, hay cervezas, hay una comida familiar, hay cervezas, no es como que estemos en la peda 24/7, sino nuestra dinámica obviamente va a cambiar y nuestra Navidad va a cambiar aún, ya no vamos a ir a Navidad. Ah, es que justo eso es a lo que me refiero. Tú dices, ya no va a haber Navidad. No, Navidad sí va a haber, pero de manera diferente, pero va a haber, ¿no? El punto es que creo que el señor Amado está levantando la mano, Ale, perdón. ¿Cómo? El señor Amado quiere decir algo, creo. Ah, a ver, es que no lo veo, pero... Ay, a ver, ajá, hola, sí. hola, buenas tardes. Me quiero referir precisamente al comentario que hizo la compañera que también está participando. No es prohibir por prohibir. Yo, en mi particular caso, mi hijo ya egresó, ya va para 2 años que egresó. Hace 1 año tuvo una recaída. Ha sido su vida ya muy independiente y eso no quita que uno tenga la convivencia familiar. Quien toma es su decisión. Yo en mi caso he tratado de poner límites. ¿Precisamente para qué? No es que yo quiera ser un espejo para que él vea que si yo lo hago, él puede hacerlo. Simplemente trato de limitarme de tal manera que tampoco coartar el hecho de que quien quiera tomar, que lo haga. Pero finalmente la decisión es tanto del adicto como del codependiente, en este caso como padres o como hermanos. No es dejar de ir a fiestas, no es dejar de ser uno mismo, simplemente saber que hay límites sin sobrepasarse, de tal forma de que pues la convivencia siga siendo como ha sido siempre. O sea, yo creo que ahí radica mucho el hecho de ser conscientes de que efectivamente las cosas tal vez ya no serían igual como antes, que había excesos. Simplemente ir poniendo ciertos límites para no propiciar de alguna manera la recaída de quien ya sufre de eso. Yo en mi particular caso, ahorita ya llevo un buen tiempo cero alcohol
Y no es por otra cosa, cuestiones médicas y demás, eso sí. Pero reitero, es cuestión de uno mismo, no del ejemplo que quiera dar uno, nada más. Gracias, señor Amado. Ricardo, ¿querías participar? Ricardo. Corina. Perdón, es que no se activaba el micro. Bueno, buenos días, yo soy Ricardo, familia. Digo, al final de cuentas, solo son sugerencias, ¿no? Yo como adicto en recuperación, te quisiera compartir, a medida de que mi familia ha puesto límites, es como yo he podido seguir en mi proceso de rehabilitación. Creo que lo estás tomando como si fuera una orden o no sé. Al final del día es una indicación y se sugiere esto justamente pues para que al inicio de la rehabilitación, no haya como un tipo de antojo, y que se vea y que lo pueda como normalizar, ¿sabes? Es por eso que se indica, ¿no? Que se sugiere, no es, digo, al final del día ustedes van a tomar la última decisión, ¿no? Es así, o sea, en la medida de que se evite el consumo, pues para el paciente va a ser mucho más sencillo y para la familia también, porque creo que estamos dejando de ver, también estamos dejando a un lado todo lo que como familia pasan cuando uno está en consumo, ¿no? Entonces, pues creo que no es como un sacrificio, sino más bien es como ser empáticos y poner un poco de su parte, ¿no? Pero pues solo es una sugerencia. Al final, como bien dices, las cosas, si a ti te afectan y crees que va a cambiar tu vida por completo, pues entonces ya es tu decisión hacerlo, ¿no? Solo es eso. Gracias. Gracias, Ricardo. Corina, ¿querías hablar de este tema? Sí, pues bueno, yo creo que sí es complejo. Yo me estaba recordando de varias cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, la línea es bien delgada y a veces sí es incómodo y sí implica situaciones pues difíciles, ¿no? El tema de las fiestas y el alcohol y los cambios que tiene uno que hacer. Yo me recuerdo cuando mi hijo estaba internado y nos sugirieron la, tomar terapia, que mi esposo, pues molesto, dijo como, ¿por qué nosotros vamos a tener terapia si el adicto es él? El adicto es mi hijo, ¿no? Y yo creo que pues su reacción fue pues como a la defensiva, ¿no? Porque sí pensamos como el del problema es él, el que la está regando es él, el enfermo es él, el que nos ha... Y en determinado momento, con el enojo y la frustración que traemos, pues nosotros, voy a hablar de mi familia, llegamos a pensar, el que nos está haciendo la vida de cuadritos es él, ¿no? Y no es así, la verdad es que la adicción o la enfermedad también es familiar, no solo es del adicto. Entonces, eso es en relación con el tema que tocabas tú, ¿no? De tomar la terapia y que sí es bien importante. En mi familia, un ejemplo, pues mi esposo solo tomó muy poquitas terapias familiares, las necesarias, y nos costó un montón de trabajo. Y fue su decisión. Yo sigo en terapia y la verdad es que no he resuelto todas mis situaciones porque es como destapar una coladera y empieza, o sea, terapia, luego a veces pensamos que es que es fácil y que es padre y agradable y que todo se va a ir resolviendo, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, no es una garantía, a eso me refiero. Lo que les decía es complejo, son situaciones difíciles y así como decía Mari Carmen también, o sea, es un proceso muy largo, es un proceso a veces difícil de entender. Yo de repente pensaba, no puedo entender a mi hijo, pero al final de cuentas ni yo me puedo entender. O sea, yo también entré a
pues sí, a una desequilibrio, a una locura, ya no sabía ni dónde estaba parada. Entonces, pues sí es necesario, entiendo yo, al menos en mi experiencia, sí se requieren hacer cambios y sí son opcionales. O sea, yo entiendo todavía que son opcionales, sin embargo, a veces son difíciles y a veces no sabes cómo hacerlo, hasta dónde puedes llegar, ¿no? También algo que me pareció interesante de lo que tú compartías es que, o alguien dijo, ¿no? Que a veces les decimos a nuestro familiar, es que así no es, o sea, debería de ser así, ¿no? Y ahí entra también, y no lo digo porque yo lo sepa manejar, todavía me falta, pero a veces me resulta, ¿no? Y ya entendí también que lo que para mí es el camino o por lo que para mí está bien, para él no, ¿no? Y no nada más para él, para los otros miembros de mi familia, para mi esposo, para mis hijos, para mis otros hijos. Entonces yo también en mi codependencia con él pensaba, ¿por qué no puede entender? O sea, no es que yo le quiera decir qué hacer, no es que yo lo quiera manipular ni lo quiera controlar, ¿no? Es porque lo estoy queriendo ayudar y por eso le quiero dejar saber, o sea, lo estoy queriendo ayudar y es así. Y pues no, me topé con pared porque no resultaba así, no era así. Y al día de hoy, pues todavía me cuesta trabajo cuando me dicen como deja que haga su vida, deja que él tome sus decisiones, porque al final de cuenta, cuando ha tenido recaídas, pues nos afecta a todo el núcleo familiar, no solo a él. Pero bueno, entonces, pues nada más, pues decirle a las otras familias, ¿no? O compartirles que sí es un proceso, complicado, largo, que a veces hay mucha confusión, pero que poco a poco se van poniendo las cosas en su lugar. Y pues bueno, eso es todo. Les voy a compartir una frase bien pequeñita que leí y que me resonó mucho esta semana. Y dice, el adicto es solo uno de los síntomas de la disfunción familiar, razón por la cual toda la familia debe buscar y pedir ayuda. Y me resonó mucho eso. Gracias. Increíble. Muchas gracias, Corina. Efectivamente, es solo uno de los síntomas de la disfunción familiar. Muchas gracias, Corina, por tu participación. Y bueno, Alma, respondiendo a tu duda, Amado y Ricardo te han compartido parte de su experiencia y al final siguen siendo sugerencias, ¿no? Sugerencias que no van a ser para toda la vida, que la propuesta es que sea durante un tiempo y ya, ¿no? En lo que el paciente también aprende a resolver. Entonces, esa sería mi respuesta, que al final tú tienes tu decisión, tienes terapeuta con nosotros, tienes tu terapeuta de años, ¿no? Y tampoco se trata de que tú cambies tu esencia, ¿no? Se trata de que en el proceso de terapia aprendas a ser mejor persona. Entonces, a poner límites, a conocerte, a crecer. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que sigue siendo una sugerencia siempre, siempre, siempre cuando hacemos el egreso de un paciente. Bueno, al menos yo lo hago. En mi carta de egreso pongo sugerencias al tratamiento, ¿no? Y soy muy clara con eso, que es una sugerencia al tratamiento. Entonces, espero que haya quedado claro, Alma. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, sino para ya ir cerrando. A ver, Amado. El señor Amado. Precisamente algo que tal vez no le damos la justa dimensión es ser empáticos. Empáticos en cuanto se logra una estabilidad en el paciente adicto y uno como familiar para poder ayudarlo, es eso, ser empático, no sacrificio.
empatía es lo que debe prevalecer y de tal manera que poco a poco que ya vaya superando su etapa de adicción, que nunca la va a superar en su totalidad, pero sí al menos ser con menores consecuencias para él y para la familia. Nada más. Claro. Gracias, Amado. Justo hace un rato yo, cuando en alguna parte de la presentación les decía que es un trabajo en equipo y que son engranes de una misma máquina, ¿no? Entonces, que si todos los engranes trabajan en conjunto, toda la maquinaria va a funcionar bien, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es todo. Les agradezco. ¿Algo, si me permites? Sí. Yo quiero agradecerte infinitamente, igual a la institución, agradecer porque efectivamente para mí representan una línea profesional de acción, de orientación, de dirección, de elementos que me permiten dirigir mi vida, la de mi familia, la de mi hijo adicto, y de alguna manera pues siempre va a haber cosas con las que tal vez yo no esté de acuerdo, ¿no? Pero a final de cuentas, el hecho de que yo acepte la situación familiar que tengo y que quiero ver que mi proceso evolucione y se transforme para bien propio y de mi familia, pues me obliga, me responsabiliza y me compromete a seguir las líneas de acción. Yo les agradezco infinitamente. Estar con ustedes para mí representa una guía. Gracias, Ale. Gracias a la clínica, gracias al staff, gracias por estar en mi vida. Muchas gracias, Maripaz. Gracias por tus palabras. Pues bueno, les agradezco mucho a todos su participación, su compromiso al estar aquí conectados como cada sábado, que al final es parte del proceso propio, ¿no? Y para los demás, ¿no? Para dar, siempre para poder recibir, primero tenemos que dar. Entonces, les agradezco mucho la participación, su compromiso, lo reconozco y lo valoro mucho. Y a Ricardo también, muchas gracias por el compromiso que tienes con la clínica, el compromiso que tienes con las familias, el compromiso que tienes con nosotros como staff. Te lo agradezco mucho. Y pues ya no sé si alguien tenga algo más que decir. Pues nada, yo agradecerle a todas las familias que cada sábado están aquí y por su compromiso, ¿no? Con la rehabilitación de cada uno de sus pacientes. La verdad, muchas gracias. Y cualquier cosa, pues ya saben, yo estoy aquí a sus órdenes. Gracias, Ale. De nada, bonito fin de semana. Gracias a todos, buen fin de semana. Bye. Gracias, que tengan Gracias. feliz fin de semana. Gracias a todos. Buenas tardes. Muy bien a todos, gracias. Gracias. Muchas gracias y saludos a todos.